Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. En 1955, apenas cumplidos los 76 años, probablemente cuando todavía su inteligencia prodigiosa podía dar mucho más de sí, podía todavía darnos nuevos legados, nuevos testimonios, moría un hombre al menos curioso. Se llamaba Albert Einstein, era un judío nacido en Alemania y su figura, su imagen, su efigie es absolutamente popular. Ese hombre con una gran pelambrera, su pelo blanco, largo, una especie de melena aleonada, en un momento en que el pelo corto parecía que era la tónica general y mucho más lo que tenía que llevar un científico, un hombre serio, esa especie de bigote como un felpudo que le caía sobre la boca, esa mirada que miraba sin ver, esa tremenda vida interior, esa manera de proceder, que se sentaba y pasaba largas horas en un café con su pipa, sin nada en la mesa, mirando simplemente fuera, abstraído absolutamente de todo. Todo eso conformaron una figura cuya vigencia está absolutamente permanente, que llega hasta nuestros días con un poder de convocatoria que muchas otras figuras no tuvieron. Este hombre, con una ecuación que ustedes sin duda conocen, que relacionaba la energía con la velocidad de la luz y con la materia, revolucionó absolutamente todos los conceptos científicos hasta la época, revolucionó esa física de Galileo, esa física de Newton, marcó probablemente un nuevo hito de la humanidad y por lo tanto entró en la historia. De manera que nosotros quisiéramos aquí contemplar, no sé, como el mundo de Einstein, ese mundo que tiene un principio, que es Einstein, pero que todavía no tiene un final, que estamos asistiendo quizás a sus primeros pasos. Es figura histórica y merece ser tratada en un programa de historia, no solo como científico y su contribución con su teoría de la relatividad, sino por todo ese mundo que él mueve a través de una simple y sencilla ecuación. Es lo que hoy queremos tratar en esta noche con nuestros invitados. Son don Darío Maraval y Casesnoves, es académico de la Real Academia de Ciencias y catedrático en la Universidad Politécnica. El señor Thomas Crick es catedrático de Historia en la Universidad de Boston y además este año es profesor invitado en la Universidad de Valencia. Don Antonio Fernández Rañada es catedrático de Mecánica Teórica y decano de la Facultad de Ciencias Físicas a la Complutense. Digamos en su honor que hace muchos años, cuando los que hemos estudiado una carrera científica no sabíamos absolutamente nada, ni de Einstein, ni de la teoría de la relatividad, porque no nos había sido explicado en la universidad, usted en cambio sí daba lecciones donde ya daban los inicios, o la iniciación a la teoría de la relatividad. Y don Federico Bodet Echevarría, es académico de ciencias también y catedrático de la Universidad Politécnica. Vamos, como siempre, en unos breves minutos de filmación a entrar en la figura para luego inmediatamente pasar al coloquio. Ciertamente la ciencia es una construcción que se edifica lentamente por un enorme ejército de obreros de todos los países y de todos los tiempos. Y ello es así desde que la humanidad comenzó a interrogar a la naturaleza en torno suyo y a buscar las preguntas a los enigmas que ésta le planteaba. Pero en algunas raras ocasiones, un solo hombre es capaz de encender una potente antorcha, adentrarse profundamente en las tinieblas y, haciendo la luz a su alrededor, lograr un avance espectacular en la lenta y laboriosa construcción. Eso ha sucedido alguna vez en todas las ramas de la ciencia, pero nunca nadie antes de Einstein había llegado a tocar aquellos últimos estratos sobre los que se asientan nuestras más profundas e intuitivas creencias acerca del tiempo y el espacio. Creencias que, por otra parte, parece que el alma humana necesitaba para, de algún modo, sentirse abrigada al asomarse al vacío que la rodea. Si nos preguntamos por las razones de la enorme popularidad de Einstein entre los públicos no científicos, parece que una de las respuestas debería ser el hecho de que nadie antes de él había osado poner sus manos en esos cimientos, en los últimos y definitivos sustratos sobre los que todo, dentro y fuera de nosotros, descansa. Y lo que es en cierto modo casi trágico. Estos cimientos que creíamos seguros, inamovibles, han resultado ser movedizos e inseguros. El tiempo que tú, lector, mides en tu reloj resulta que no es el mismo que el que mide un astronauta en su órbita. No hay un tiempo absoluto que discurra con igual velocidad en todos los puntos del universo, como desde Newton todos los físicos aceptaban. Y algo igual sucede con respecto al espacio, ya que no hay ningún sistema de referencia privilegiado en todo el universo, ni hay nada fijo, ni permanente, ni existe el éter que se creía que llenaba todo y poseía esas dos cualidades. Ciertamente debe pensarse que uno de los componentes básicos del alma humana es el antropocentrismo, su profundo instinto optomélico. Y esta profunda tendencia necesitaba para sustentarse creer que, ya que la Tierra no era el centro del universo, al menos el universo poseía dos cualidades: que el tiempo nuestro, medido por nosotros, era el tiempo en todas partes, y que existían puntos o sistemas de referencia inmutables y permanentes.
En Ulm, a orillas del Danubio, en la primavera de 1879, nacía el primer hijo de una familia judía que años después, con unos cuantos manotazos, iba a destruir estas últimas esperanzas nuestras de que la naturaleza se ajustara a nuestros sueños. No le interesaron ni el dinero, ni la mayor parte de los placeres que se pueden comprar, y sus mayores goces es indudable que los tuvo en la creación, en las largas horas en que con tremendos esfuerzos pudo levantar algo, más bien mucho, la cortina que oculta los misterios del universo. Y verdaderamente puede decirse que la providencia fue dadivosa con él y le concedió muchos momentos de creación en su larga vida. Una prueba elocuente de la novedad y audacia que en su momento tuvieron sus teorías ha sido la lentitud de su aceptación. Así, la Academia de Ciencias de Suecia le concedió el Premio Nobel en 1923 por haber descubierto una ley del efecto fotoeléctrico. Esto demostraba que la Academia no deseaba jugar su prestigio a los inciertos avatares de la relatividad. Y ello a pesar de que precisamente en esos años comenzaban a llegar las primeras comprobaciones experimentales de la teoría general. Otras predicciones de la relatividad restringida, como la equivalencia de la masa y la energía, aún no habían sido comprobadas, y es preciso decir, en apoyo de la cautela de los suecos, que la relatividad iba en contra de otras muchas ideas firmemente asentadas en aquella época, como por ejemplo la de la permanencia e inalterabilidad del universo. La cautela de la Academia de Suecia estaba, pues, justificada. Pero al pasar los años, sorprendentemente, la relatividad resistía una prueba tras otra, y como consecuencia de ello, el prestigio de Einstein fue creciendo día a día. Pero ni la fama ni el prestigio aseguran la felicidad. Nadie puede escapar a la enfermedad y a la muerte. Su pequeño mundo familiar empezó a deshacerse. Primero su hijo Edward se hundió en las sombras de una perturbación mental. Einstein escribió entonces: «Es muy extraño el destino de nosotros los mortales. Cada uno de nosotros está aquí para una breve estancia. No sabemos para qué propósito, aunque a veces creemos percibirlo. Pero, aun sin una reflexión profunda, sabemos por la experiencia de nuestra vida cotidiana que nosotros existimos para otras personas, ante todo, para todos aquellos de cuyas sonrisas y de cuyo bienestar depende enteramente nuestra dicha». Y en los últimos años de su vida sufrió esa enfermedad terrible de la soledad. Elsa murió en 1936 y desde entonces estuvo rodeado del afecto y los cuidados de extraños. Cerca del fin escribía: «Resulta extraño ser conocido tan universalmente y, sin embargo, estar tan solo». Comencemos el coloquio. Sería interesante conocer, profesor Fernández Rañada, cómo era el mundo científico de Einstein en el momento en que él enuncia su teoría. ¿Qué había hasta entonces? ¿Qué regía ese mundo de la ciencia? Bueno, pues regía sobre todo una gran confianza en las posibilidades del hombre, porque a lo largo del siglo XIX todo el mundo había experimentado pues un desarrollo terrible de la ciencia y había una gran seguridad, es decir, los hombres incluso habían tendido de alguna manera a ser un poco dogmáticos, ¿no? Por eso, a principios del siglo, con Einstein y también con Planck, que inició la teoría cuántica, la que ataca el estudio de los átomos, pues todo el mundo estaba convencido de que en ciencia quedaban pocas cosas por hacer. Por eso, cuando Einstein se planteó el problema de que las concepciones que se tenían del espacio y del tiempo había que ser revisadas, pues no cabe duda que representó pues, un cambio cualitativo muy importante en la evolución del pensamiento. O sea que yo diría que fue un momento en el que el hombre pasó de creer que prácticamente lo sabía todo, salvo algunos detalles sobre la naturaleza, a empezar a descubrir que había muchas cosas todavía, un mundo nuevo completamente, el mundo de las grandes velocidades, el mundo de los grandes campos gravitatorios, que todavía hoy estamos explorando pues, con los últimos desarrollos de la astrofísica, ¿no? En breves palabras podríamos quizá sintetizarlo así. Yo quisiera, no sé, pedirles a ustedes que aceptaran un reto, y comprendo que esto es casi imposible, pero en fin, yo sé positivamente su capacidad para hacerlo. El tiempo de este programa es un tiempo muy limitado y el tiempo de televisión más limitado aún. ¿Sería posible, en el brevísimo tiempo de que disponemos, o que corresponde a cada intervención de ustedes, contar qué es la teoría de la relatividad? Por ejemplo, profesor Godet. Es un poco difícil, pero sí se puede decir algo sobre ella, ¿no? Nuestra visión del universo, cuando Einstein comenzó su carrera científica,
era muy distinta de la que es hoy. Usted mismo ha dicho que ha cambiado radicalmente nuestros puntos de vista en tantas cosas, pero especialmente en la visión del universo que da la teoría de la relatividad general. Cuando Einstein empezó a trabajar en la teoría de la relatividad general, se tenía la idea de que el universo era estático, entendiendo por estático, pues, dicho en lenguaje llano, que los cielos eran permanentes, que existían tal como les veíamos, se veían entonces, desde siempre y no mudarían tampoco nunca en el futuro. La teoría de la relatividad general es una ecuación que se escribe muy simplemente. Una de las primeras consecuencias de ella fue que esto no era en absoluto cierto, que el universo era un universo cambiante, que empezaba en lo que llamamos los matemáticos una gran singularidad que tuvo lugar hace millones y millones de años. Esto al mismo Einstein le produjo ciertamente un disgusto, puesto que chocaba con las ideas que prevalecían entonces. La filosofía estaba impregnada de ese concepto, giraba todo alrededor de esa permanencia que he dicho. Entonces el mismo Einstein tuvo miedo a este choque frontal con las concepciones establecidas y modificó su teoría. Introdujo lo que se ha llamado luego el término cosmológico en su teoría para que adaptarla a estas ideas, es decir, tuvo, pudiéramos decir, poca fe en sí mismo. Y con gran sorpresa de él y de todo el universo científico, unos 12 o 13 años después, se demostró que Einstein, las ecuaciones de él, las primitivas antes de esta modificación, eran las ciertas, y que el universo estaba en una gran expansión. Esto lo demostró un astrónomo norteamericano, Hubble. Esta fue la primera de las predicciones de la teoría de la relatividad que se confirmó. Creo que la prueba del fuego de cualquier teoría física es hacer predicciones que se puedan comprobar experimentalmente. Luego volveré un poco sobre este tema, ¿no? ¿Quiere usted aportar alguna cosa? Bueno, la figura de Einstein es, en su momento, más que ahora, el prototipo del sabio y del genio. Yo creo que ningún científico de los actuales prototipa tanto la figura del sabio y del genio como la de Einstein. Para mí, Einstein es fundamentalmente un físico de primera magnitud. Ahora, es un físico que se ve obligado a utilizar el lenguaje matemático. Entonces, no solamente lo utiliza, sino que él forja, mejora este instrumento y se le podía considerar también como un matemático. Pero es que a su vez, estas teorías físicas suyas son de tal envergadura que afectan a las concepciones más corrientes de, no ya del hombre de cultura, sino incluso del hombre del pueblo, del hombre de la calle, de la vida cotidiana. Y en ese aspecto, pues Einstein es un gran filósofo. Él ha cambiado, ha producido, por emplear las palabras actuales, no ya una reforma de la ciencia, sino una ruptura de la ciencia. Él ha cambiado radicalmente el concepto de espacio y de tiempo. Lo que el espacio y el tiempo era antes que Einstein es distinto de lo que el espacio y el tiempo es después de Einstein. Pero, para concluir, quisiera decir que Einstein no solamente es uno de los creadores de la teoría de la relatividad, que es como más le conoce el público culto, sino que es también un importante físico en las teorías cuánticas y en el movimiento browniano. De tal forma que si Einstein no hubiese escrito una sola línea sobre la teoría de la relatividad, solamente por sus aportaciones a la física cuántica hubiese pasado por ser uno de los primeros físicos. Y si no hubiese escrito nada sobre teorías cuánticas, solamente por sus aportaciones primeras al movimiento browniano, hubiese pasado también por ser un físico de primera magnitud. Es decir, que en tres campos completamente distintos de la física, Einstein ha marcado su huella genial. En fin, y quizá en el coloquio Sí, por insistamos. supuesto. Profesor Lick, ¿cuál es la aportación de Einstein a nuestro mundo? Bueno, yo quiero referirme sobre todo al caso de España y su tremendo impacto en España, sobre todo en los años 20, y más precisamente en el año 23, cuando vino a visitar en 3 ciudades españolas, Madrid, Barcelona y Zaragoza. Y todos los diarios, por ejemplo, y la prensa notó que vino como el símbolo de la ciencia, y no solamente del símbolo de la ciencia, pero de la ciencia pura, una ciencia sin compromisos
políticos ni económicos. Y vino a representar todo lo que de bueno había en la ciencia. Y eso era visto como un gran apoyo para la ciencia nacional de España. También fue visto como un demócrata, como un símbolo de la democracia, por haberse opuesto o rehusado a afirmar la famosa declaración de los intelectuales alemanes, apoyando los objetivos del gobierno alemán en la Primera Guerra Mundial. Y después, como era un destacado pacifista, tuvo mucha resonancia entre, por ejemplo, los sectores del proletariado, como los anarquistas, que apoyaban al pacifismo. Y más generalmente, se vio como un hombre que ha planteado nuevos valores en un mundo que se sintió un poco inseguro de los valores tradicionales. Profesor Glick, este es un país, el nuestro, que los científicos nunca suelen pasar a alcanzar la categoría de grandes estrellas. Es decir, aquí las grandes estrellas se sabe que son futbolistas, si acaso algún que otro torero, si acaso algún que otro cantante. Entonces, ¿por qué en aquella España que estaba bastante llena de problemas sociales, de convulsiones profundas políticas, por qué los diarios le dedicaban esa atención que usted dice a Einstein? ¿Por qué Einstein tuvo ese poder de convocatoria? Bueno, en primer lugar, yo me opongo fuertemente a la caracterización de España como un país pobre de ciencia, por favor. Y entonces, creo que será oportuno citar, por ejemplo, los científicos españoles que participaban directamente en el mundo de Einstein, que es una lista mucho más larga que uno hubiera podido esperar. Por ejemplo, empezando, claro, con los tres grandes paladines de la relatividad en España, Blas Cabrera, Esteban Terradas y José María Planz y Freire. Pero después habían científicos españoles que han estudiado en Alemania o en Suiza, como Manuel Lucini, un ingeniero de Madrid, o Casimiro Lana Zarate, un químico de Barcelona, que conocieron a Einstein desde antes de la Primera Guerra. Después, habían otros científicos que mantuvieron relaciones epistolares con Einstein, como Miguel Masriera, un químico alumno de Hermann Weyl, y Emilio Herrera, una figura muy interesante que por los años 15 y 17 parece haber anticipado ciertos aspectos de la relatividad general en aislamiento de Einstein, por ejemplo, el espacio curvo. Y después, cuando la visita de Einstein, Herrera se puso en contacto directo. Y se puede mencionar, por ejemplo, a don Tomás Rodríguez Bachiller, un gran matemático jubilado de la Universidad de Madrid, cuya toda vida intelectual era iluminada por el ejemplo de Einstein. Cuando Einstein vino, se apartó en un cuarto aislado en la Sociedad Matemática, explicando a Bachiller, entonces un joven alumno, unos problemas de un libro reciente de Lorentz. Y después, hacia el final de su carrera, coincidió con Einstein en el mismo año de la muerte de Einstein en Princeton. Y cuando después de 25 años podían intercambiar impresiones otra vez. Y después Einstein tuvo impresión personal sobre unos políticos españoles, por ejemplo Rafael Campalans, que se describió a Einstein como un socialista nacionalista, y Einstein urgió dejar el término nacionalista porque Einstein se opuso a este término por llevar connotaciones del imperialismo alemán. Yo creo que la lista es casi inagotable. Y entonces el impacto indirecto era aún más. ¿De qué manera pesó, profesor Godet, en la carrera de Einstein
la época que le tocó vivir en Alemania, es decir, la ascensión de Hitler al poder y el nazismo. Bueno, es un tema muy largo porque, como decíamos hace un momento durante la comida, Alemania se puede decir que se autosuicidó. Está por escribir con más detalle cómo se suicidó y de qué manera se autosuicidó Alemania, expulsando a una gran cantidad de cerebros. Pero ciertamente el caso de Einstein es el más flagrante. Einstein tenía tal prestigio, ya cuando llegó Hitler, antes de los años que precedieron la llegada de Hitler al poder, que no se atrevieron los nazis a enfrentarse directamente con él, era ya un mito desde muchos años antes. Pero el clima antijudío era tan fuerte que él tenía rozamientos en la academia a la que pertenecía, con sus colegas en la universidad, y todo el clima era tan hostil a él que repetidamente pensó en emigrar, y hubo varias ocasiones en que se reunía delante de su casa una multitud de gente gritando y, en fin, aunque el gobierno no tomó parte decidida en esto, se le ofrecieron incluso una cátedra por primera vez en la historia, yo creo, de un señor que no tenía obligación de dar clases, una cátedra exclusivamente dedicada a la investigación. Todo este conjunto de cosas le hizo a él la vida tan desagradable que de motu propio decidió emigrar, se fue a Estados Unidos. Y siendo él, como era el verdadero padre de la bomba atómica, no Edward Teller ni Oppenheimer, vamos, en el concepto, la equivalencia de la masa y energía que se debe a él, esto supuso una gran pérdida para Alemania, y concretamente luego, posteriormente, ya durante la guerra, con su célebre carta a Roosevelt para que Estados Unidos iniciara su programa de construcción de la bomba atómica. No, yo creo que realmente no se puede decir que Einstein fuese el padre de la bomba atómica. Él tuvo dos tipos de relaciones con la bomba atómica. Por una parte, que su famosa ecuación E igual a mc², pues está en la base conceptual que ha permitido sacar la energía de la bomba atómica. Pero no fue él, ni mucho menos, el que la desarrolló. Su intervención más directa con la bomba atómica tuvo lugar cuando en el año 1939, en agosto, él estaba pasando unas vacaciones en Estados Unidos, y fueron a verle a Leo Szilard y Wigner, que posteriormente fue premio Nobel. Y Leo Szilard había huido era un húngaro que había huido de los nazis, estaba auténticamente obsesionado, y fueron a explicarle que había un cierto riesgo de que Alemania construyese una bomba atómica. Einstein no sabía, esto es muy importante que se sepa, no había pensado nunca que se podía construir una bomba atómica. Naturalmente entendió enseguida, en cuanto le explicaron el proceso, se dio cuenta del peligro que había y les dijo que se lo pensaría. Y finalmente le trajeron, al cabo de unos días, dos versiones, una carta más larga y otra más corta, para hacer llamar la atención del presidente Roosevelt sobre el peligro que esto tenía. Y él firmó una de estas cartas. Pero en estas cartas, en realidad, lo único que le dice es que hay un riesgo muy grande de que los nazis pudiesen disponer de la bomba atómica. Ha sido interpretado esto pues como un apoyo explícito de Einstein en la carrera de armamento. Esto, a mí me gustaría que quedase claro que no es así. Einstein fue siempre un pacifista. Lo que pasa es que hay que comprender que en ese momento él estaba pues auténticamente obsesionado con su huida realmente de Alemania, porque tuvo que huir, no fue más que un exilio. En ese momento estaba, por ejemplo, procurando buscar trabajo a científicos alemanes que tenían que escapar como podían, los que tenían suerte y podían escapar naturalmente de los nazis, y claro, es comprensible que escribiese esta carta en la que señalaba este peligro. Lo que se sabe menos es que posteriormente escribió otra carta al presidente Roosevelt señalándole los peligros contrarios, es decir, los de que los Estados Unidos pudiesen hacer mal uso de esta, como mucha gente piensa que lo hicieron, de esta bomba, pero desgraciadamente esta carta parece ser que llegó a la Casa Blanca el mismo día de la muerte del presidente Roosevelt. Esta segunda carta pues, no es tan conocida y me gustaría que se supiese, pero en todo caso yo no estoy de acuerdo con que se diga que fue el padre de la bomba. Yo luego quería intervenir un momentín. No, luego cuando... Bueno, ya que he cogido la palabra, yo desde luego, claro, cuando he dicho que era el padre de la bomba atómica, me refería naturalmente, desde todo sabido que Einstein, es muy sabido que Einstein no participó, fue Otto Hahn, el primero el que descubrió la fisión, con Maria Mayer, etcétera, todo esto, en fin, toda esta historia que está por escribir, como nos referíamos ahora durante la comida,
fundamentalmente, si algún día tenemos tiempo, haremos ese libro sobre el papel de la ciencia en la última guerra mundial. Y lo que sí es evidente es que, claro, Einstein descubrió la equivalencia entre la masa y la energía, que es lo que está en la base de la energía nuclear, no solo de la bomba atómica, sino de toda la energía nuclear. Sí. ¿Está de acuerdo en la historia? Solo puedo añadir una nota. Se dice que Einstein, era bien sabido, era muy amigo de los reyes de Bélgica. Y se dice que parte de su motivo en escribir la primera carta a Roosevelt era su temor de que el uranio en el Congo bélgico se caerá en manos de los alemanes. Y después no tuvo nada que ver. Volvamos otra vez un poco atrás a esta época de la Alemania nazi. En España me parece que es notorio que, por razones políticas de todos conocidos, la ciencia española está muy cercana a la ciencia alemana. Es decir, creo que hay una generación de científicos, ya mayor ahora, que hablan evidentemente alemán, incluso antes que el inglés. Bueno, sobre esto, a principios de siglo, quizá a finales de siglo y principios de siglo, el idioma alemán alcanza una categoría extraordinaria como un país científico casi de primer orden. Incluso un literato humorista como Chesterton hablaba una vez diciendo en una de sus novelas, cuando se dice, por ejemplo, pues que hay crisis económica, pues significa que tal o cual banquero, gran financiero, dice que hay crisis económica. Y así iba citando una serie de dichos corrientes. Y decía, cuando se dice toda Europa admite tal o cual teoría científica, significa que 3 o 4 profesores de universidades alemanas admiten esa teoría científica. Quizá esta novela de Chesterton, siendo el inglés, refleja más que nada la preponderancia científica de Alemania. Evidentemente, Alemania, desde fines del siglo pasado hasta el ascenso de Hitler, quizá ocupe el papel que hoy desempeñan Estados Unidos y Rusia en el mundo científico. Entonces, el hundimiento de Alemania, el hundimiento cultural de Alemania, se produce precisamente después de una época de gran esplendor. Las épocas de gran esplendor de la cultura alemana corresponden precisamente a las dos grandes crisis alemanas. Una de ellas es cuando Viena, a la que se le llamaba, pudiéramos decir despectivamente, Cacania. Cacania es una palabra despectiva alemana, que se utilizaba para designar a Viena. Pues bien, cuando Viena, pudiéramos decir, era más Cacania, es cuando produce las figuras científicas de más relieve, entre ellas Freud. Cuando la República de Weimar se ve sacudida por movimientos internos realmente de crisis económica por un lado, de auge que entonces parece imparable del nacionalsocialismo, en esos momentos de la República de Weimar, yo creo que Alemania es cuando alcanza su máximo nivel científico. Ahí están Redinger, ahí está Heisenberg, ahí está Planck, aunque Planck sea anterior, ahí está Einstein. El ascenso del nazismo a Alemania produce una gran huida de sabios perseguidos, fundamentalmente más que por razones políticas, aunque algunos lo fueron por estas razones, más bien por razones de tipo racial. Pero no hay que olvidar que la Alemania nacionalsocialista conserva todavía un gran potencial científico. Hay una serie de grandes sabios de primera categoría, en los cuales es muy difícil entrar en cuáles pudieran o no ser sus ideas políticas, pero como Planck, como Heisenberg, como Sommerfeld, que permanecen en Alemania. ¿Y España le comprendió? Bueno, España siempre ha tenido una gran relación cultural, más que nada con Francia, eso es evidente. El idioma francés empieza porque es muy sencillo y a cualquier español con gran facilidad domina este idioma. Y todos lo hemos sabido, hasta los años 30 o así, y quizás hasta los años 40, el francés seguía siendo el idioma preferente en el bachillerato. Sin embargo, el alemán, por su enorme dificultad, siempre fue un idioma reservado a minorías. Es un idioma que indiscutiblemente requiere una gran pérdida de tiempo en llegar a dominarlo, y por eso siempre fue idioma de minorías en España. Ahora, indiscutiblemente, por los años 30 hay una gran serie de científicos españoles que estudian en Alemania, que tienen formación alemana y que conocen el alemán. Hoy podríamos decir que la juventud universitaria que se dedica al alemán, pues realmente es muy pequeña. Hoy ya es un fenómeno, podríamos decir, casi universal, que es el inglés, el idioma que los ha desplazado.
Y entonces este papel rector de la cultura científica occidental que desempeña Alemania hasta Hitler, indiscutiblemente hoy ya lo representan Estados Unidos y Rusia. Son dos países que son distintos. Claro, cualquier país puede dedicar o no dedicar dinero y tiempo a la investigación científica, pero hay dos países que son distintos del resto del mundo, que son Rusia y los Estados Unidos. Esos dos países no pueden dormirse, porque si uno de ellos se lo duerme, el otro se lo traga. El día que Estados Unidos tenga una preponderancia manifiesta sobre Rusia, o viceversa, Rusia lo tenga sobre Estados Unidos, se acabó el equilibrio mundial. Por eso esos dos países son realmente distintos. Y hoy, claro, los dos grandes idiomas científicos que dominan el mundo, indiscutiblemente son el inglés y el ruso. Hacia los años, creo que 60, se produjo la conmoción de la carrera de las estrellas, de la astronáutica. Entonces, ya que usted ha citado el humor, se contaba aquel chiste de los dos satélites, el americano y el ruso, que se cruzan. Entonces el americano saluda al ruso y dice goodbye, y el ruso le dice das vidania. Y entonces entre los dos dice, ¿por qué no hablamos en nuestro idioma? Y se ponen a hablar en alemán. Ese alemán que los dos satélites artificiales debían de hablar, ¿de dónde procedía? ¿De Einstein? ¿Cuál fue la aportación de Einstein a esa carrera de los astros? Bueno, yo creo que, en primer lugar, Einstein fue la primera persona que realmente abrió el universo a la investigación del hombre, ¿no? Anteriormente, pues sí, había habido esfuerzos muy importantes, ya desde la época de Newton, pero realmente la concepción de Einstein del mundo concibe la Tierra y todo el universo junto. Se va mucho más lejos del antiguo geocentrismo que Copérnico, porque dice que el centro del universo no está en el Sol, sino está en cualquier lugar del mundo. De esta manera ya al hombre le colocaba, por así decirlo, especialmente preparado para lanzarse al espacio. Ahora, su influencia más grande, yo creo que más que en los satélites, que evidentemente, pues, en cuanto a haber señalado un interés, pues sí que la tuvo, yo le señalaría en los enormes descubrimientos que se están teniendo lugar en los últimos 15 años en el campo de la astrofísica. Es decir, en el cielo están apareciendo fenómenos verdaderamente sorprendentes. Pues en los periódicos ya hablan de estrellas de neutrones, de agujeros negros, que son unos cuerpos que tienen una gravitación tan grande que todo lo absorben, hasta la luz, de tal manera que son como si hubiese una especie de agujero cortado en el espacio, ¿no? Que resulta difícil incluso de imaginar. Pues bien, toda esta enorme cantidad de nuevos fenómenos que están apareciendo, curiosamente se explican todo con las ecuaciones de Einstein, las que propuso en el año 16 de la relatividad general, hasta el punto que podríamos decir que están más vivas en las ecuaciones de Einstein en este momento que hace 20 años, precisamente porque los grandes desarrollos de las observaciones del cielo han permitido tomar muchísimos más datos y parece que todos están completamente en consonancia y de acuerdo con las ideas que se deducen de sus ecuaciones. ¿Cuál puede ser el futuro, a la luz de las teorías de Einstein, el futuro científico de la humanidad? O sea, ¿dónde está ese futuro? ¿Dónde está la última puerta? Bueno, en cuanto... Por ejemplo, en el campo de la astrofísica, si quiere usted reducirlo. En cuanto a la cosmología, digamos que es el problema que está más vinculado a la filosofía, las predicciones de Einstein, a que antes me referían, fueron sorprendentes, puesto que imaginaban, se deducía de ellas, de las ecuaciones de Einstein, que el mundo empezaba una singularidad, se expansionaba, y en el momento actual el gran dilema está en saber si esa expansión ha de continuar indefinidamente, en cuyo caso las consecuencias son obvias bajo el punto de vista filosófico, habría una creación única, o bien por el contrario este universo es un universo cíclico, el universo en que vivimos. Yo recuerdo que hace 2 años en Toronto, en una conferencia sobre relatividad general y sobre cosmología, entró en el aula el profesor Wheeler, que en cierto modo se parece a nuestro profesor Borges por los premios que ha recibido y sobre todo por los que todavía no ha recibido. Y entró, es un señor de unos 65, 70 años, entró muy sonriente con una hoja como esta, enseñándola a todo el mundo, y todo el mundo la comprendió y se echó a reír. Esto quiere significar sencillamente el eje de tiempos y el radio del universo. Vamos a tratar de que la cámara pueda... No sé si la podrá verse. Yo la coloco aquí, la cámara está muy bien manejada y será capaz de captarlo. Explíquelo usted sobre. Entonces, esto quiere decir, explicándolo aquí brevísimamente, en horizontales es el eje de tiempos y en verticales es el radio del universo. Y supone que el universo es cíclico y va teniendo periodos de contracción y de expansión, y que la fase actual terminará por una gran concentración y un grandísimo agujero negro, como decía nuestro compañero Fernández Rañada, un agujero negro que comprendería toda la materia del universo.
El otro gran dilema es el que ya he dicho, que no hubiera este final catastrófico, pero evidentemente ello implicaría una creación. Es decir, que en la lucha continua entre la religión y la ciencia parece que nos encontramos en un momento decisivo. La respuesta a este dilema se sabrá antes de fin de siglo. Todo indica que en pocos años, 10, 15 o 20 años, la ciencia experimental será capaz de elegir entre estas dos alternativas de una manera segura y definitiva. Evidentemente, si el universo es cíclico, no ha habido creación, el universo ha tenido inmensos latidos y ha continuado así desde el pasado más remoto hasta el futuro insondable, ¿no? Y esto creo que es de toda la relatividad general, aparte de otras muchas predicciones que nos ha mencionado Fernández Rañada y Darío y el profesor Glick, yo creo que esta es la más apasionante, porque además nos encontramos en la víspera, se puede decir, de resolver este enigma, ¿no? Bien, estamos ya en los minutos finales. ¿Por qué Einstein sigue teniendo ese poder de convocatoria entre los jóvenes? ¿Por qué hoy, en unos jóvenes universitarios que parecen pasar de todo, que esa es la frase, por qué siguen teniendo en sus habitaciones el póster de Einstein mucho antes que el póster de otros ídolos fabricados artificialmente? Bueno, la figura de Einstein es atractiva, eso es indiscutible. Es una figura atractiva, siempre fue un contestatario y claro, indiscutiblemente, pues no cabe duda de que los jóvenes tienen que sentirse atraídas por toda figura que sea un gran científico, si a su vez, pudiéramos decir, se considera un poco marginado. Ahora, yo lo que sí quisiera es que no se terminase esto solamente con elogios de Einstein, porque claro, desde luego que es una gran figura. Usted, abogado, pero claro, efectivamente también hay que tener en cuenta las contradicciones de Einstein. En primer lugar, él no solamente existe la teoría de la relatividad de Einstein, existe otra teoría de la relatividad menos conocida, pero que sin embargo todos los tratados y revistas le dedican un gran espacio. Es la cosmología cinemática, es la teoría relativista de Milne, de un gran físico inglés, pero es corriente que de Einstein se habla de dos Einstein, del joven y del viejo Einstein. Y entonces, según se enfoque esto desde el punto de vista, pudiéramos decir, de la ciencia occidental, tenemos una visión completamente distinta si es desde la interpretación marxista-leninista de la historia de la ciencia. Para la ciencia occidental, el joven Einstein es el primer Einstein. Es, pudiéramos decir, la parte atractiva de Einstein. Es el Einstein que rompe los moldes de la ciencia y crea la teoría de la relatividad. Y el viejo Einstein es el que se opone, pudiéramos decir, el que opone como un dique al progreso con su mantenimiento o con su oposición a las interpretaciones probabilistas de la mecánica cuántica. Y ahí tiene todo su choque con Born, con Pauli, con Heisenberg, con todos los, pudiéramos decir, pontífices de la mecánica cuántica, salvo con de Broglie, que a última hora cambia. Sin embargo, al leer, por ejemplo, el diccionario de la filosofía de Rosenthal y Judy, publicado por la Academia de Ciencias de la URSS, ahí nos encontramos con una visión completamente distinta. Ahí el joven Einstein es, pudiéramos decir, el antiprogresista. Y el progresista es el nuevo Einstein. Es decir, el viejo es, podríamos decir, el que es el nuevo. Y nos lo presenta como un adversario del positivismo lógico. Y por consiguiente, como mucho más cercano a la ortodoxia del materialismo histórico, como intérprete de una nueva o de una distinta historia de la ciencia. Termina usted, sí. Una brevísima intervención y termina usted el programa. Adelante. Querían hablar ustedes dos. Bueno, yo quisiera muy brevemente hacer una defensa del Einstein viejo, ¿no? A mí me parece que es cierta esto que ha explicado el profesor Casanovas, Marabal Casanovas, de que efectivamente hay una distinta manera de interpretarlo. Ahora, yo creo que esto muestra hasta qué punto también en la ciencia no está todo dominado por el racionalismo y hay muchas veces prejuicios de una parte y de otra que hacen interpretar de distinta manera las teorías. Yo creo que el viejo Einstein es el responsable de que los jóvenes de ahora tengan cierta apreciación por él, porque estuvo luchando contra las posiciones establecidas, pero a mí me parece que fue un gran incomprendido. Y creo que en este momento, en el año 80, se valora mucho más, en el occidente incluso, al viejo Einstein que en el año 1965, que es una fecha bastante cercana. Brevísimamente, que otra de las razones de la popularidad de Einstein es que, a mi juicio, puso las manos en un tema tan unido a las más íntimas
intuiciones del alma humana, es decir, la sensación del fluir del tiempo, de la relatividad del espacio y el tiempo, todo esto que son conceptos que adquirimos desde nuestra más profunda infancia, que están tan asentados en nuestra alma. Einstein los cambió radicalmente, y esto es lo que le produce, a mi juicio, este sentido mítico que le rodea la figura de Einstein. Termine usted, profesor Glick. ¿Cuál es su verdadera aportación Quiero a la humanidad? referirme un poco a eso y también dentro del contexto de su visita en 1923. Los diarios siempre hablaban de la tensión de los auditorios de sus conferencias, tensión. Pero en cambio, el mensaje de Einstein era siempre calmante y tranquilizante. Siempre dijo que no venía a derrocar la física de Galileo y Newton, sino que en su término de traducirla. El término es muy interesante, traducir la física de Newton. Y siempre terminó su última conferencia sobre las consecuencias filosóficas, reflejando sobre qué quiso decir el concepto de un universo finito. Y eso lo veo muy diferente de los tópicos que siempre se dicen, que ha venido como un revolucionario para derrocar todo y sembrar inquietudes. Por eso estoy un poco de acuerdo de que se ha valorizado en esta manera el papel histórico del joven Einstein. De acuerdo, hemos de poner punto final, nuestro tiempo se ha terminado, demasiado breve, y aquí queda esta pincelada sobre esa figura inolvidable de Einstein, ese hombre que con su pipa, con su violín, abstraído, mirando para adentro de sí mismo, y cambió absolutamente toda una vida, todo nuestro universo, todo nuestro mundo, y solamente estamos en los primerísimos pasos de esa nueva vida que vendrá y que él trajo en una ecuación, en una simple pizarra, porque más mueven las tizas que los ejércitos, casi generalmente en este mundo, y a poco que se analice la historia. Muchas gracias a ustedes por haber venido a este programa y a ustedes por seguirnos. Buenas noches.